Buenos días a todos, un gusto poder conectarme con ustedes y quiero comenzar con algunas preguntas. ¿Dios existe? ¿No son inventos del hombre que hacemos a veces ante lo desconocido? ¿Dios es solamente para personas que no pueden explicar ciertas cosas? ¿Y qué hay de la Biblia? Dicen que de religión y política es mejor no hablar, pero sin embargo, a veces son los temas muy importantes para tratar. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy comenzamos esta serie que se llama Encontrando Verdad en una Era de Duda. Y vamos a hablar de esto, de que si es justificable creer en un Dios personal. Como te decía, estamos en una era y yo creo que es muy bueno porque es una era donde nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y aunque México es predominantemente creyente en Dios, cada día la juventud y las nuevas generaciones se hacen más preguntas, ¿no? Ya no nada más es tienes que creer. ¿Por qué? Pues porque tienes que creer, ¿no? La pregunta es, ¿de verdad podemos encontrar verdad en una era de tantas ideas y tantos pensamientos? Les quiero decir que esta serie está basada en este libro, Evidencia Convincente de Dios y la Biblia, y así se llama, Encontrar la Verdad en una Era de Dudas, de Douglas Jacoby. Y de verdad, si tienes la oportunidad de adquirir ese libro, si eres de las personas que tal vez han creído, pero tienen dudas, o eres de las personas que no creen, pero quizás están buscando, ese libro te puede ayudar muchísimo a resolver esas dudas, ¿no? Y justamente la manera en cómo comienza el libro es hablando de cuántas preguntas él se fue haciendo a lo largo de su vida y cuántas preguntas otras personas le hicieron acerca de Dios. Muchas veces cuando te hacen preguntas, tú generalmente, si no sabes las respuestas y las quieres responder, vas y las buscas. ¿Estamos de acuerdo? Pues esta serie pretende precisamente ayudarte con ciertas preguntas que probablemente te has hecho. Yo me las hice y algunas de ellas me las sigo haciendo, ¿no? No porque alguna vez me las respondí, ya no me las hago. Por ejemplo, fíjense esto, ¿cómo podemos confiar que Dios existe, no? ¿Alguien lo ha visto? Hay una parte en la Biblia donde dice que nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Pero que Jesús lo vino a dar a conocer. O sea, a ver, pero ¿cómo puedo confiar en algo que no veo, no? Hay evidencias, porque generalmente a los seres humanos nos gusta creer en algo cuando vemos evidencias. ¿Estás de acuerdo? Si me dicen cree en ese árbol, y ok, ¿por qué debo creer en ese árbol? O se trata de creer por creer. La otra, ¿es algo que funciona o no? Es decir, eso de creer y esas cosas de la fe, ¿producen algo o no producen nada? O producen hipócritas, ¿no? ¿Va a traer algo a mi vida o no va a traer algo a mi vida? Otra de las grandes preguntas, ¿Dios y la ciencia no son compatibles? No puede haber armonía entre Dios y la ciencia. Y la última, ¿acaso no son todas las religiones igual de verdaderas? Bueno, en esta serie queremos responder estas preguntas. De manera personal, no sabes cuánto a mí me animan este tipo de temas, cuánto me anima, y es definitivamente, a veces son cuestiones que requieren que te claves, que te metas muy profundamente en ciertos temas. Una de las cosas que te quiero decir es que examines la evidencia, examina la evidencia, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque mira, a veces creemos, pero después de creer, todavía tenemos muchas preguntas. A veces damos el salto, ¿no? Así fue mi caso, ¿no? Yo di el salto de fe, empecé a creer, empecé a practicar, pero tenía muchas preguntas.
Y entonces yo lo que te animaría es que de lo que veas aquí, no solamente te quedes con esto, sino tú busques, ¿no? Tú busques, tú trates de sopesar, trates a ver, de lo que me dijeron yo voy a ver qué tanto es y qué tanto no es, ¿no? Leía esta frase y la primera parte de la frase la dijo una persona atea, pero dijo llegar a la fe, bueno, llegar a la fe es un salto a la oscuridad, pero la realidad es que llegar a la fe no es un salto a la oscuridad, más bien es un salto a la luz. Y quiero empezar esta mañana leyéndote una parte de la carta a los hebreos. En esta parte de la carta, el autor de los hebreos está hablando de varias cosas que hicieron las personas por fe. Varias cosas que personas hicieron por fe. Y dentro de esa serie de cosas que las personas hicieron por fe, que verdaderamente fueron cosas sorprendentes, dice lo siguiente. Acompáñame a leer Hebreos 11, versículo 6. Fíjense lo que dice. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjense, es imposible agradar a Dios sin tener fe. Entonces, si tú eres de los que no tienen, porque yo leí esto y dije, híjole, no, si yo soy de los que no tengo, entonces ya no puedo hacer nada. Pero lee lo último. Si eres de los que no creen, lee lo último. Dice que recompensa a quienes. ¿A quienes lo encuentran? No. No dice que recompensa a quienes lo encuentran. Dice que recompensa a quienes lo buscan. Quiere decir que en la actitud de buscar a Dios vas a obtener recompensas. Si eres alguien que no cree, bienvenido. Bienvenido, te digo, yo vengo de un trasfondo ateo, y la otra, si tienes dudas, bienvenido. Pero, por ejemplo, si tú quieres agradar a Dios, tienes que buscarlo, ¿ok? Tienes que creer que existe. Ahora, en medio de todas las dudas, quiero darte una idea que es una idea para nuestra mente, ¿ok? Esta es una caricatura de Isaac Newton. Se dice, porque parece que realmente no fue así, pero se dice que Newton tuvo la primera idea de la ley de la gravitación universal cuando vio caer una manzana, no sé si le cayó en la cabeza o no, pero se dice que fue ahí cuando, después de ver eso, imagínate, probablemente veía una caer, dos caer, tres caer, y dijo, bueno, hay algo que veo aquí que siempre pasa. Las manzanas se caen, ¿no? Ya cuando están maduras se caen y debe de haber una ley que las atraiga hacia la tierra. Y él se puso a investigar, lo comprobó y sacó su ley de la gravitación universal a la que todos estamos expuestos y sometidos. Bueno, no hay nadie que se aviente del segundo piso y solo Superman, pero es obviamente es leyenda, ¿no? Otra cosa que pasa, te has frotado un globo con los cabellos, perdón. Cuando te frotas el globo en los cabellos, luego lo pones en la pared y se pega a la pared. Ahora, algo sucede. ¿Sabes qué sucede? Eso se llama electricidad estática y existe. Y hay otro personaje llamado Benjamin Franklin que empezó viendo todos los efectos de la electricidad, veía los rayos, veía lo que sucedía y descubrió la electricidad. Ahora, la electricidad no existió por Benjamin Franklin, ya existía. Lo que hizo él fue llegar a descubrirla y llegar a ver cómo funcionaba. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, te quiero hablar, te hablo de esto, específicamente te hablaba de esto porque a veces hay cosas que tú percibes de alguna manera, pero no alcanzas a ver, pero están allí. ¿Cuáles son algunos obstáculos para la fe?
y es algunos los vamos a tratar, un retrato erróneo de Dios. Es decir, que tú te imaginas a Dios de una manera o lo concibes de una forma y entonces cuando no pasa lo que tú crees que debe de pasar porque tú concebiste que así debía de ser, entonces dices, no, no existe. ¿Sí me explico? Yo no lo sé. Por ejemplo, si imagínate que tú crees que Dios te tiene que ayudar a ganarte la lotería y ya te compraste 400 boletos y no te la ganas, no, ya no creo en Dios. Déjame te digo, no sé qué estabas pensando, si Dios era alguien que iba a venir, ok, ¿qué quiere mi hijo? ¿Quiere ganarse la lotería? Ahí está. Pues así no es Dios, ¿no? Pero podemos tener retratos erróneos, podemos tener imágenes que no son. Y es importante entonces poder conocer una imagen que sí es. La otra y otro de los grandes obstáculos, malas experiencias con organizaciones y más específicamente con organizaciones religiosas. Una cosa muy común, abusos, ¿no? Hipocresía. Esa es una de las cosas que yo decía, no, yo no quiero andar con los cristianos porque son bien hipócritas. En fin, abusos a veces de dinero, tantas cosas que no a veces llegamos a ver que suceden de representantes religiosos, y tú sabes, ¿no? Abusos de niños, cosas inmorales que han pasado, y obviamente tú dices, yo no quiero, ¿no? Y la otra es la inconveniencia de aceptarlo. A lo que voy es esto. A veces, cuando tú te acercas a estas cosas, puede venir una incomodidad moral, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba yo estudiando todas estas cosas con un hombre, él estaba muy interesado, pero cuando llegamos al tema de la corrupción y cuando llegamos al tema de la fidelidad, ya no quiso seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso le incomodó. Hay veces que te incomoda, o sea, si tú dices, es que estoy metido en un trabajo donde hay un montón de corrupción, ¿sabes qué? Mejor adiosito, luego hablamos, ¿sí? Bueno, ok, buscando responder algunas de estas preguntas, te quiero decir algunos conceptos importantes. Número 1, Jesús dijo, Dios es espíritu. Estas palabras están recolectadas en el Evangelio de Juan. Juan, cuando escribió su relato acerca de Jesús, cuando él escribió el testimonio de todo lo que vivió con Jesús, él escribe que en un momento dado Jesús dice, Dios es espíritu. Y significa entonces que Dios no es material. Hay una parte material, ¿no? Piensa en tu vida, tú tienes un cuerpo material, pero la mayoría de las personas, incluso personas no cristianas y algunas personas no creyentes en un Dios, reconocen que los seres humanos tenemos una dimensión espiritual. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Esa dimensión espiritual, tú la reconoces porque hay ciertas cosas que ocurren en tu interior, como por ejemplo, amas a alguien, ¿no? Amas a alguien y probablemente puede ser una cuestión hormonal a veces, pero va más allá de algo hormonal, ¿no? A veces odias a alguien, a veces anhelas, a veces te resientes cuando alguien te hace algo malo, ¿no? A veces perdonas. Y luego ves, por ejemplo, los otros seres creados, ¿no? Como por ejemplo, yo no me imagino, o todavía no he visto a mi perrita resentida, ¿no? Resentida, o sea, mi perrita como que es de una manera, ¿no? Está más guiada por el instinto que por otras cosas, ¿no? A veces puedes tener paz, a veces puedes andar ansioso, y esas cosas que experimentas son reales, pero yo te digo, imagínate que yo te digo, no son reales, ¿por qué? Porque no las veo, o tú sí las ves, no, pero las experimento, ok, pero mira, si no la ves, no es real. Es como si yo te dijera que la electricidad no existía cuando no había fotos. La electricidad existe, ha existido, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son difíciles de medir. ¿Cómo mides el amor?
¿Cuántos? Deme 3 kilos, deme 2 libras, no lo puedes medir así, ¿ok? Y yo sé que mi esposa me ama, pero no tengo pruebas científicas, solo sé que me ama, ¿no? Sé que mis hijos me aman, pero no tengo pruebas científicas, no tengo aquí, mira, ya hice un examen de laboratorio y resulta que la Lina sí me ama, ¿no? Bueno, 90 y tantos %, no, obviamente no, ¿verdad? No se puede medir. Justamente la Biblia trata esa dimensión espiritual en el hombre. La Biblia trata eso. Y la ciencia trata todo lo que tiene que ver con este mundo en el que vivimos, el mundo material, ¿sí? Y no está peleada la una con la otra. La cuestión es que una explica, te digo, el mundo espiritual y la otra el mundo material, y no tienes que elegir entre una y otra. Esto es muy especial, ¿no? Y te digo por qué es muy especial, porque de repente, en lo personal, yo veía a la gente cristiana o de cualquier religión, ¿no? Si es del Islam, si es budista, lo que tú quieras. Es gente ignorante que no sabe de la vida y entonces pues tuvo que andar yendo a buscar a Dios, ¿no? Pero no. Y te va a sorprender la cantidad de personas que creen en un Dios personal y son eminencias en cuestiones científicas, ¿no? Luego lo vamos a ver esto. A lo que voy es, la ciencia explora los cómo del cosmos y la fe inteligente explora los por qué. Por ejemplo, la ciencia explora cómo funciona la gravedad, cómo se replican las células, cómo se forman las estrellas, cómo las plantas, que eso es impresionante, convierten el dióxido de carbono en oxígeno, por eso son tan importantes. Y una nota, pon plantas en tu casa, pon plantas, las plantas son generadores de oxígeno naturales, ¿no? La ciencia ve por qué hay estaciones en la Tierra, a qué temperatura el agua se hace hielo, ¿no? Y la fe trata los asuntos profundos del corazón del hombre que no explica la ciencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué caemos a veces en vicios? O sea, ¿cómo es posible que somos tan impresionantemente, tenemos estos cuerpos, estos organismos, y de repente nos metemos en vicios y caemos en cosas terribles, ¿no? ¿Por qué a veces somos fieles y a veces no? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué a veces mantenemos odios que nos llevan a matar a otra persona? ¿Cuál es el propósito de estar en esta tierra? Esas respuestas te las da la fe. Y una de las más importantes, cómo relacionarnos con otros. Les decía esto de que a veces pensamos que hay una pelea entre la ciencia y la religión. En 1914 hicieron una encuesta a científicos y de todos esos científicos, vas a decir, en 1914, ¿no? Estaba empezando la Primera Guerra Mundial, que no, eran otros tiempos. Bueno, de esos científicos, el 40% creían en un Dios que responde oraciones. Esa fue la creencia. No fue una pregunta más general si creían en un poder superior, sino si creían en un Dios que responde oraciones, más del 40%. Sorprendentemente, en 1997 hacen otra encuesta y el dato no cambió. Y probablemente si les hubieran dicho si creían en un poder superior, no en un Dios que responde oraciones, el porcentaje hubiera sido mayor. Hay científicos que no creen en Dios, pero hay una buena cantidad de científicos que están explorando la ciencia y que sí creen en un Dios personal. ¿Ok? Fíjate lo que dice el Salmo 119. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo que Dios nos habla de dos maneras. Por un lado, el firmamento que proclama la obra de sus manos, es decir,
Dios nos habla por medio de la naturaleza, ese firmamento. Esa es una manera en cómo nos habla, pero la otra es por medio de su ley, por medio de las escrituras. Es decir, que la ciencia es el libro de las obras de Dios y la Biblia es el libro de las palabras de Dios. Son dos libros. El libro de la ciencia es el libro que se ha estado llenando con todas esas leyes, ¿no?, en las que estamos, y la ley de Dios es el libro que habla de las leyes espirituales en las que también estamos, y no están peleadas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro concepto importante. ¿Tenemos un diseño o somos obra de la casualidad? Mira, piensa en esto, ¿ok? Mira, me voy a quitar mi reloj, es un reloj Casio, es un reloj sencillito, pero es un reloj Casio, ¿no? Bueno, ok, ¿qué pasaría si tú estás en medio del desierto del Sahara? Bueno, no, en las dunas de Samalayuca, aquí en Chihuahua, también tenemos nuestro desierto aquí, de puras arenas. Y vas caminando y te encuentras este reloj. Ok, ¿tú qué pensarías al encontrártelo? ¡Ah! ¡Wow! Se combinaron los elementos, se combinó todo, se extrajo plástico, se extrajo maquinaria, metales, y se formó este reloj impresionante. Obviamente no. ¿Qué pensarías? Alguien lo hizo, a alguien se le cayó, ¿no? A alguien se le cayó, alguien lo puso aquí, pero alguien diseñó este reloj, ¿ok? Y estamos hablando que un reloj no se compara con la complejidad del ser humano, la complejidad de tu cuerpo, la complejidad, o sea, tú te oxigenas a través de tus pulmones, ¿no? Todo nuestro aparato digestivo, nuestro cerebro, todo lo que somos, no se compara. ¿Y somos obra de la casualidad o fuimos diseñados? Te decía, tengo una perrita, tengo una gatita, y es impresionante el diseño que tiene cada una. Son diferentes. Una es felina, ¿no? Es así, ve un objeto que se mueve y se pone así como loca, ¿no? La perrita, ella huele. Ella se deja guiar por el olfato, ¿no? Y mientras la gatita terminó de comer, ella está feliz y la perrita siempre está viendo, a ver, cuando huele algo a comida, como que su diseño está hecho diferente, ¿no? Tengo unas semillas de palmera que he recogido por aquí. Es impresionante saber que en esa semilla está todo el código genético que si lo planto en la tierra va a salir una palmerota. O sea, ¿es la obra de la casualidad o hay un diseño? Y si hay un diseño, entonces hay ciertas leyes que nos rigen. Así como hay leyes físicas, así también hay leyes espirituales, ¿ok? Entonces, esto, mira, piénsalo y medítalo. ¿Somos obra de la casualidad o hay un diseño atrás de nosotros? Quiero hablarte hoy un poquito de probabilidad, ¿no? Esa es una materia que vi en ingeniería. Y bueno, así para hacértela más fácil, la probabilidad de que un dado con 6 números caiga en el número que tú quieres es 1 sobre 6. Es decir, tienes una posibilidad sobre 6. Es muy sencillo porque lo avientas y tiene 6 caras, ¿no? Bueno, si son 2 dados, la probabilidad de que te salga el 3-4 no es 1 a 12, se multiplican la dificultad para que caiga tu número. Bueno, un investigador de la Universidad de Princeton hizo cálculos, ¿no? Ahí sí, no me preguntes, pero hizo cálculos para encontrar un aproximado de la probabilidad de que se forme la vida como la que conocemos en la Tierra. Y esta es la cifra a la que llegó: 1 entre 10 a la potencia 124. Significa que es 1 entre 10 y súmale 124 ceros. La probabilidad de que se genere vida
como la que conocemos es esa, así mínima. Sí, y es imposible, nada más de pensar aquí en tener 124 ceros, no caben aquí, ¿no? Ok, si te preguntas qué tan grande es este número o qué tan pequeña es la probabilidad, aquí te pongo otras cifras. Toda la historia que conocemos fue hecha en 10 a la potencia 18. 10 con 18 ceros segundos. Y el número de estrellas que se calcula que hay es 10 a la potencia 22. Bueno, estas son matemáticas, espero no regresarte a malos tiempos, pero la probabilidad de que se haya formado vida es tan, pero tan pequeña. ¿Somos obra de la casualidad o hay un diseño? Lo otro, ya vamos más cerca del final. Las malas experiencias. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Es triste, pero es muy cierto. Hay hipocresía, hay abusos, ha habido guerras en nombre de la religión, ¿no? Guerras cristianas, ¿no? La Inquisición, la persecución de personas que pensaban de una manera diferente, enriquecimientos a costa de un montón de abusos, ¿no? Ok, esto ha pasado. Solamente te hago esta pregunta. ¿Tú dejas de creer en la medicina por un mal médico? No, la medicina no sirve. ¿Por qué? Porque hubo un mal médico. O ya no crees en el acondicionamiento físico porque tu entrenador está pasado de peso. Ya ha engordado muchísimo. Yo no creo. Yo creo que la medicina funciona, pero hay malos representantes. Yo creo que el acondicionamiento físico está más que comprobado que es importante y es necesario, pero siempre hay malos representantes. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque por eso siempre hay que ir al origen, hay que ir a la raíz de la enseñanza. Por ejemplo, yo veía, ¿no? Hipócritas, son estos, son aquello, pero me sorprendió cuando yo me metí a ver la enseñanza de Jesús y dije, no puede ser que él haya enseñado esto, porque mucha gente religiosa que conozco nomás no lo hace, ¿no? Entonces, tú, antes de descartar, es así como, por ejemplo, imagínate, dices, no, la medicina no funciona. ¿Cómo sería si estudiaras medicina? Si tú estudiaras medicina, vas a ver que llegarías a otra conclusión, ¿no? Entonces, a veces decimos, no funciona el cristianismo, pero nunca nos hemos metido, ¿no? Nunca hemos querido ir más allá, ¿no? Y bueno, llego a lo último, experimentación. Quiero, por ejemplo, decirte lo siguiente. Una vacuna para el sarampión funciona porque evita que la enfermedad dañe a la persona, ¿ok? Ahora, mira, esto es independiente. La persona la están vacunando contra el sarampión y puede decir, no creo que esto funcione, pero la vacuna le va a servir. Creo que esto va a permitir que no me muera. Crea o no crea, al aplicarle la vacuna contra el sarampión, le va a ayudar a crear anticuerpos y puede ser, porque mira, aunque el sarampión parece una enfermedad que no te pasa nada, mucha gente se moría por sarampión. Ahora prácticamente está erradicado la muerte por sarampión. ¿Por qué? Por la vacuna, ¿no? Pero a lo que voy es esto, creas o no creas, si no te la aplican, te puedes morir. Uno de los más grandes argumentos para la existencia de Dios son los resultados de la experimentación. Y esto, déjame te digo, es justo lo que hacen los científicos. Los científicos experimentan y de acuerdo a sus experimentos llegan a conclusiones. Entonces, hablando de Dios, una de las cosas que hacen la fe verdadera es que practicas, vives y evalúas los resultados. De hecho, Jesús dijo esto: la sabiduría de Dios se muestra por todos sus resultados. Tú puedes decir, bueno, pero es que no creo. Ok, experimenta y evalúa.
Y si al experimentar evalúas que pasa algo, entonces no puedes decir que no es verdadero, porque tú ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo, aunque no lo veas. ¿Ok? Yo creo porque experimenté y algo sucedió. Y pasa, mira, hay otras cosas que experimentas, pero no son buenas. Experimenta la cocaína y no va a ser bueno. No, ahora no lo hagas, ¿eh? Experimenta el exceso de alcohol, algo va a pasar, algo te va a invadir, que es el alcohol, y te va a cambiar tu forma de ser y tu forma de vivir. Bueno, ese es el reto, experimentar, vivirlo, ¿ok? Y después ver los resultados. Parte de lo que vamos a estar viendo, ahorita estamos hablando de que si es o no, de verdad podemos creer o no en un Dios. Piensa en todo lo que hablamos, vamos a estar viendo varias cosas y te animo a estar la semana que entra, domingo 15, vamos a hablar la Biblia, palabra de Dios o palabra de hombre. ¿Se puede confiar en ese libro que para muchos es obsoleto o para ignorantes? ¿Sí o no? Hoy solamente te dejo con estas cosas. Busca, ¿ok? Busca. Sé un buscador. No seas como en algún momento dado yo era, no, ni me hables, ni me digas, busca. Número 2, entiende que Dios es espíritu. No es como lo que estás acostumbrado a ver material. Número 3, la ciencia y la fe no están peleadas, no son antagonistas. Número 4, diseño o casualidad. Yo creo que hay un diseño. Y número 5, que las malas experiencias no te alejen. No te alejen. Y por último, te animo a experimentar. Te animo a que todo esto que vas viendo, de verdad digas, lo voy a experimentar, ¿ok? Entonces, ojalá te pueda ver la semana que viene aquí.